Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Quisiera hablarles acerca de lo que fue la Biblia para San Pablo. Fue su libro esencial. Desde los 15 años, San Pablo, dice la Biblia, estaba a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Los rabinos eran los que enseñaban la doctrina al pueblo judío. Pues él, desde los 15 años, llegó a ser un experto en la Biblia. Pero vean para qué le sirvió la Biblia a San Pablo. Pues apenas vio que los cristianos estaban predicando que Jesús era el Mesías, que había muerto y resucitado, pues él dijo, voy a acabar con esto. Conseguía documentación para ir a perseguir a esos cristianos, los metían primero en la cárcel y después los mandaban al circo romano para ser martirizados. San Pablo, un erudito en la palabra de Dios, en la Escritura. Y miren a dónde lo había llevado. Por eso más tarde San Pablo va a decir, la letra mata. Es decir, sin el Espíritu Santo, la letra mata. A él lo había matado. Perseguidor de los cristianos, quería borrar del mapa el nombre de Jesús. Ahora, cuando San Pablo tuvo su conversión, aquí vino el gran cambio. 3 días estuvo sin comer, sin hablar, en un silencio total, un retiro al cual lo había mandado el Señor. Estaba ciego físicamente, porque le iba a venir la luz espiritual. Hasta que llegó un enviado del Señor, le impuso las manos, le dio el bautismo en el Espíritu Santo y San Pablo se abrió a la Biblia. Inmediatamente sintió la necesidad de ir a predicar a la sinagoga. La sinagoga era como la iglesia para los judíos. Ahí pues iban contra Jesús, porque él venía a interpretar la Biblia en una forma diversa como ellos la estaban malinterpretando. Y por eso a Jesús ahí en la sinagoga no lo aceptaba. Pues se fue a meter a la sinagoga. Y claro, como todos sabían que era un experto en la Escritura, lo dejaron. Pero se encontraron con que estaba predicando que Jesús era el Mesías. Esa primera vez habrán quedado impresionados, ya más tarde no lo van a dejar. Así es que la Biblia para San Pablo fue su libro esencial. Ahora, después de su conversión, él había estudiado a los pies del rabino Gamaliel, pero él sintió que necesitaba profundizar ahora bajo la luz de Jesús. Entonces inmediatamente se fue a Arabia 3 años a profundizar en la Escritura, pero vista ya desde la venida de Jesús como el Mesías. Y entonces después vuelve Pablo y al principio le tenían miedo, ese nos persigue, cuidado, no lo dejen entrar. Pero poco a poco se les fue quitando el miedo y se dieron cuenta que había cambiado su mentalidad, se había convertido. La Biblia es un libro importantísimo para nosotros. Es un libro para la salvación. Todos estamos buscando eso. La salvación es lo esencial en nuestra vida. Y este es un libro para la salvación. Por eso a San Pablo lo vemos primero predicando ese libro de salvación en la sinagoga. Como les digo, ahí no aceptaban a Jesús. Pero Pablo los fue a sorprender. Después un día lo encuentran en Atenas, la ciudad más culta de aquel tiempo. Como no tiene iglesia donde predicar, se pone a predicar en la calle. Y entonces lo oyen algunos. Y los del Areópago, el Areópago estaba formado por las personas más inteligentes, muy cultas, y siempre querían novedades. Cuando lo oyeron
predicar dijeron, este tiene facilidad de palabra, llevémoslo al Areópago a ver qué novedades tiene. Y Pablo, por supuesto, aceptó y fue a predicar ante lo más culto del mundo que estaba ahí en Atenas. Pero cuando lo oyeron hablar de Jesús que moría y resucitaba, con mucha educación le dijeron, Pablo, otro día te vamos a seguir escuchando, muchas gracias. Y lo bajaron del lugar donde estaba predicando. Pero Pablo no se desanimó, él siguió predicando y él predicaba a veces como lo llevaron muchas veces a juzgados, ahí predicaba. Tanto que un juez un día le va a decir, Pablo, ya me estás convenciendo. O sea, él se aprovechaba de todos los lugares. En la cárcel, a donde fue a parar muchas veces, ahí predicaba también. Y es que San Pablo tenía esta idea que le expresó a su discípulo Timoteo en su segunda carta 3:16 en adelante. Le dijo que la Biblia, en primer lugar, era un libro inspirado, es decir, Dios lo inspiró, como quien dice, Dios lo sopló. Ningún otro libro en el mundo lo consideramos nosotros inspirado por Dios directamente, la Biblia. Es un libro inspirado, útil para enseñar, para reprender, para corregir. Útil para enseñar el camino de la salvación, pero también para reprender. Mira, esto no está bien. Esto va contra la palabra de Dios, pero es que aquí la palabra de Dios dice otra cosa. Es decir, corregir y redarguir a la persona. Usted enseña esto, ¿no? A la luz de la palabra es otro. Para educar para una vida de actitud buena, para estar en todo capacitado como un cristiano. Para eso es la Biblia. Esa es la Biblia y eso es lo que enseñaba San Pablo. El que se ha encontrado con la Biblia se ha encontrado con Jesús que le sigue hablando en la Biblia. Ese es el gran regalo que tenemos. Aquí Dios me sigue hablando por medio de Jesús. Lo que escribieron aquí los apóstoles, los que escribieron las cartas, ellos están exponiendo el Evangelio de Jesús. Evangelio quiere decir buena noticia. Y el Antiguo Testamento ahora lo comprenden a través del Evangelio que predicó Jesús. Por eso Jesús un día dijo, escudriñen las Escrituras, ellas hablan de mí. Pablo había escudriñado las Escrituras, pero sin el poder del Espíritu Santo. Y entonces la Biblia, mal entendida e mal interpretada, lo llevó a perseguir a los cristianos y a quitar del mundo el nombre de Jesús. Hasta que vino su conversión, Jesús mismo le habló y le dijo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y entonces él se fue a meditar, estaba ciego, no quiso hablar ni comer, y el Señor le mandó a un predicador que le expusiera básicamente el mensaje y procediera a bautizarlo. Pero aquel hombre iba con el poder del Espíritu Santo. De entrada le dijo, Pablo, yo vengo en nombre de Jesús para que quede sanado. Inmediatamente. Era un signo para ayudar en la fe. Estimados hermanos, muchos no han descubierto la Biblia. Es como un libro más, un libro religioso, pero no lo han descubierto como Dios que les está hablando hoy. Y a eso hay que llegar. Y a eso solo se llega con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, muchos tienen la Biblia como un libro muy importante, pero no oyen a Dios que les habla. Y entonces, en ellos no se puede cumplir lo que dice San Pedro que debe ser la Biblia. San Pedro dice que debemos desear la Biblia como el niño desea la leche de la madre. Y cuando no se la dan, comienza a chillar. Y San Pedro dice, así debemos desear nosotros la Biblia. Y muchos no han llegado allí, porque no se han encontrado con la Biblia como palabra de Dios. Y si no se han encontrado, deben preocuparse, pero no quedarse preocupados, sino investigar. Aquí no se necesita que una persona sea cultísima para llegar a la Biblia, no.
Aquí entra gente muy culta y gente muy sencilla, que no ha tenido mayores estudios, pero guiada por el Espíritu Santo. El doctor Cho, un pastor protestante, cuenta que en una oportunidad 3 jóvenes, 3 muchachas, iban a una gran concentración que había, pero el río se había desbordado. Y entonces ellas dijeron: Pedro caminó sobre las aguas. Se pusieron en oración y decían: nosotros vamos a caminar sobre las aguas. Y entonces se metieron al río, el río se las llevó y murieron. Hermanos, la Biblia no se puede interpretar en esa forma iluminista, como Dios me va a iluminar ya y todo. No. Por eso la iglesia tiene lo que se llama el magisterio de la iglesia. En la iglesia no interpretamos la Biblia a nuestra manera. En la carta de San Pedro dice: la Biblia no es de interpretación privada. Por eso que en otros lugares la interpretan privadamente, de ahí vienen las sectas. Porque a uno el Espíritu Santo le dijo que eso era azul, a otro le dijo que era verde, a otro le dijo que era rojo, y de ahí vienen las sectas. Por eso en nuestra iglesia hay un magisterio que nos ayuda a interpretar las partes más difíciles de la Biblia. Mire, nuestra iglesia, basada en los estudios escriturísticos, teológicos y de la tradición, interpretamos este pasaje difícil así. Esa es la interpretación, porque si cada uno dice: a mí me iluminó el Espíritu Santo, va a ser como aquellas 3 muchachas. Según ellas, el Espíritu Santo les había dicho que caminaran sobre el agua, porque Pedro había caminado sobre el agua y se las llevó el río, porque el Espíritu Santo no les había inspirado. Eso fue una imprudencia. Y muchas veces en sectas y denominaciones eso es lo que pasa. Interpretaciones privadas de la Biblia. El Espíritu Santo me dijo, y les dice lo contrario que dice la Biblia. Es un libro que no es fácil interpretar en varios pasajes. Por eso hay tantas sectas muchas veces y denominaciones. El magisterio de la iglesia nos impide esa confusión. Entonces nosotros nos basamos en la iluminación del Espíritu Santo y nos dejamos guiar por esas personas preparadas, el magisterio de la iglesia, que nos dice: estos pasajes tienen esta interpretación. Ellos han sido iluminados por el Espíritu Santo, se han preparado, han estudiado también. La Biblia siempre es actual, estimados hermanos, no es un libro de museo. En el museo están algunas cosas, ustedes de vez en cuando se van a consultar, aquí no. Es un libro actual. Y San Pablo, que estaba en la cárcel, él aprovechó la cárcel también para predicar. Y en otro momento le permitieron un arresto domiciliario. Estaba en una casa. Y entonces dice la Biblia, dice la carta, el libro de Hechos de los Apóstoles, que muchas personas lo iban a visitar ahí. Y él, en aquella casa, como que fuera una cátedra, dice aquí: así que se sentaron un día en la silla y acudiendo muchas personas a donde Pablo estaba alojado, desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías, diciendo: por más que escuchen, no entenderán. O sea, nada menos que Pablo les explicó la Escritura. No, eso no. Pero unos creyeron. O sea, Pablo lo tenían prisionero en una casa. Prisión a domicilio.
Ahí lo iba a visitar la gente y dice, de la mañana hasta la tarde les estuvo predicando y no crean que todos dijeron, aceptamos esto. No, eso no es así, porque para los judíos era difícil eso, aceptar, porque interpretaban la escritura en otra forma. Y Pablo les expuso cómo era, pero unos creyeron, otros no. Pero Pablo hizo lo que podía y eso es lo que nosotros hacemos también. Una vez que nos hemos encontrado con la palabra de Dios, tenemos que propagarla. No hace falta ser predicador. Personas sencillas leen su pasaje. Mire, hermano, yo aquí encuentro esto. A mí el Señor me dice esto, lo escuché en la iglesia, me favoreció a mí. O sea, no es un predicador detrás de un micrófono, sino de persona a persona. Esto es muy importante. De persona a persona muchos han sido evangelizados. Hay una traducción del título de la Biblia que dice, Dios habla hoy. Y es que eso es la Biblia. Dios sigue hablando. Dios habla hoy. Muy interesante ese título de la Biblia. Dios habla hoy porque Dios sigue hablando. Y nos dice lo que nosotros necesitamos. En la Biblia se recuerda el caso de San Agustín. Resulta que San Agustín se había metido en problemas muy graves y no sabía ya qué hacer. Un día en un jardín se puso ahí a orar y él dice, Señor, háblame por medio de la Biblia, porque había encontrado la Biblia precisamente en un banco estaba. La voy a abrir hacia el acaso, háblame tú, lo que yo necesite. Y en la carta a los Romanos, capítulo 13, San Pablo cuenta la experiencia que él tuvo, que le dijo el Señor a él en ese día. En el capítulo 13, el Señor le va a hablar a Agustín. Estaba llorando, no sabía qué hacer. Abrió la Biblia así, por así decirlo, al acaso. Estaba ahí sobre un banco en el jardín, lo abrió y le salió esto. Actuemos con decencia como en pleno día. No andemos en borracheras y banquetes ruidosos, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo como de una armadura y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Una carta expresa para Agustín, lo que él necesitaba. Déjese de borracheras, déjese de inmoralidades, era lo que él andaba. Y eso hizo que él se acercara más a la Biblia, pero no crean que la va a comprender al principio. Fíjense que él era muy inteligente, había leído a los clásicos griegos, los romanos, los libros de filosofía, y él dijo, esto es pan comido para mí, no puedo entrar. Y es que la Biblia dice, el que no es espiritual no comprende lo espiritual. Para entrar en la Biblia se necesita una conversión espiritual. Por eso yo lo constato con muchas personas que son muy inteligentes y han sobresalido en su campo, en su materia, en otros lugares, pero cuando llegan a la Biblia la leen, pero no logran escuchar la voz de Dios, sino se encuentran con un libro de literatura y pasajes muy interesantes, pero no oyen a Dios que les habla. O sea, no se han podido encontrar. ¿Por qué? Porque no son espirituales. La carta a los Romanos dice precisamente eso. Debe ser con fe, con fe. Si no tiene fe, no va a entrar. Y la persona debe ser espiritual. No debe andar buscando literatura, sino la voz de Dios. Y tiene que ir en gracia de Dios también. Porque si uno está en pecado, la mente está bloqueado el corazón cuesta más.
En su carta a los Romanos 1:16 dice San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación del que cree. Porque en él se descubre la justicia de Dios de fe en fe. Muy bello lo que nos dice San Pablo, era la experiencia de él. Dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? El Evangelio es lo que Jesús enseñó. Evangelio quiere decir buena noticia. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Los otros libros son para instrucción. ¡Qué bien! Lo instruyeron a usted en matemáticas, en historia, en geografía. Le dieron un libro de sociología. Pero esto es para la salvación. El poder para la salvación. ¿Quién tiene ese don? La Biblia. Aquí es para la salvación. Porque en él se descubre la justicia de Dios de fe en fe. La justicia de Dios. Justificación en la Biblia quiere decir poner en buena relación con Dios. Por medio de la fe que nos viene aquí en la Biblia, nos pone en buena relación con Dios de fe en fe. Porque uno comienza con una fe chiquita, pero la fe va creciendo, va creciendo. Entonces la fe que yo tenía cuando comencé a leer la Biblia ya no es la misma fe que yo tengo después de varios años de leer la Biblia. Voy de fe en fe, mi fe va aumentando y eso es para todos. Todos tenemos más o menos fe, una fe mecánica a veces, otros ya tienen una fe más espiritual, pero la fe aumenta con la palabra de Dios. La fe, dice la carta a los Romanos, viene como resultado de oír el mensaje de Jesús en la Biblia. Cuando nosotros oímos la predicación o vamos a leer la Biblia, nuestra fe, si es chiquita, va aumentando. Y si no tenemos fe, de ahí no viene la fe. Así es que la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. Y por medio de la Biblia vamos de fe en fe. Que nadie se asuste si tiene una fe chiquita. Entre más acude a la Biblia, de fe en fe va a ir progresando. San Pablo se acordaría seguramente de algo que le sucedió a él. Un día él andaba buscando un lugar donde orar con un grupo y de pronto a la orilla de un río encontró un grupo de personas que no eran cristianas, pero estaban rezando a su manera. Y entonces Pablo se unió y comenzó a predicarles. Y ahí había una persona que se llamaba Lidia, de buena voluntad porque estaba rezando en el grupo, pero a ella el Espíritu Santo en ese momento le abrió la mente, el corazón, y entonces conoció a Jesús y quiso conocer más. Se unió a Pablo, fue una colaboradora de Pablo, se llamaba Lidia esta persona. Y aquí se cumple lo que dice la palabra de los Romanos: la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. Pablo expuso el mensaje de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le abrió el corazón a aquella mujer Lidia, que va a cooperar mucho con los dirigentes de los primeros tiempos cristianos. A ella le abrió, y eso es lo que pasa por medio de la palabra. Ahora, les vuelvo a insistir en esto: una persona puede ser muy culta, pero si no ha tenido su conversión, si no tiene fe, no va a oír la voz de Dios aquí. Si no, se va a quedar como un libro importante de la literatura universal. En cambio, la otra persona que ya ha sido tocada va escuchando y su fe va creciendo. La fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. Y de ahí viene la fe, y la fe del corazón. Porque muchas veces nuestra fe puede ser solo intelectual. Sé cosas acerca de Jesús, de los apóstoles, pero se me ha quedado aquí, no ha bajado, no es una experiencia, no es del corazón. Y para salvarse se necesita la fe del corazón. Por eso Jesús, cuando comenzó a predicar en el Evangelio de San Marcos, lo primero que dijo es:
el tiempo se ha cumplido. Entonces, conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. San Pedro también contestó lo mismo el día de Pentecostés, cuando la gente comenzó a sentir algo ante la predicación de Pedro, 3,000 personas. Pedro les predicó y la gente comienza a llorar y preguntan, ¿qué debemos hacer? Y Pedro lo primero que les dijo, conviértanse, váyanse a bautizar en nombre de Jesús para que sean perdonados sus pecados y entonces van a recibir el Espíritu Santo. Así es que aquellos hicieron eso. Pablo nos da sobre todo 2 consejos: que la palabra abunde en sus corazones, que la palabra habite, un habitante, que no sea un huésped que va, habitante debe habitar en nosotros, siempre debe habitar, no es para estar un momentito, debe habitar. Y en segundo lugar dice, tomen la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, para defenderse. Así como se defendió Jesús en el desierto, el diablo le puso tentaciones y a cada tentaciones que el diablo le ponía, Jesús contestaba con una frase del libro del Deuteronomio, es decir, Jesús estaba esgrimiendo la espada de la palabra. Estimados hermanos, en todo recordemos, la palabra de Dios es Jesús que nos sigue hablando. Cuando nos venga el espíritu del mal que nunca está durmiendo, saquemos la palabra de Dios como la esgrimió Jesús en el desierto diciendo, está escrito. ¿Qué quiere decir? La palabra dice, Dios dice, tú te callas. Que así sea para todos nosotros. Amén.